Cuando los ingleses rompieron el frente alemán en plena Primera Guerra Mundial, los tanques estaban ahí. Cuando los republicanos atacaron en Brunete, los tanques estaban ahí. Cuando los soviéticos entraron en Berlín, los tanques estaban ahí. Y cuando los indios y los pakistaníes se enfrentaron, los tanques estuvieron ahí. La guerra civil china, las guerras árabe-israelíes, la guerra del Golfo, la guerra del Nagorno-Karabaj hace unos meses. El tanque siempre ha estado ahí. No son pocos los que a lo largo de la historia se han aventurado a predecir la desaparición y la obsolescencia del tanque, y todos ellos se han equivocado. Sin embargo, el futuro en este caso pinta más negro que nunca. Así que ahora vamos a ver cuáles son los nubarrones que se ciernen sobre el tanque y que se ciernen sobre una forma de entender la guerra. Los marines de Estados Unidos están planeando abandonar su flota de tanques. De hecho, ya ha comenzado ese proceso. En el caso del Reino Unido se plantea un fortísimo recorte a su flota. ¿El por qué? Lo veremos en este vídeo. ¿Van la primera potencia mundial y el Reino Unido a deshacerse del tanque? ¿Es el fin para este monstruo acorazado? Pues ahora voy a responder a esas preguntas, pero lo primero es echar la vista atrás, concretamente al sangriento año de 1917. Los chinos lo habrían llamado el año del tanque. Hartos de no lograr avances relevantes en la guerra de trincheras, los ingleses idearon esta poderosa máquina con un solo objetivo: romper el frente mediante la concentración de tanks en un pequeño segmento de las defensas teutonas. ¿Y funcionó? ¿Qué hicieron los ingleses? Pues tomaron tres grandes innovaciones de su tiempo que nunca antes se habían combinado en un vehículo militar terrestre. ¿Cuáles son esas mejoras? Pues pensemos en primer lugar la oruga, propia de los tractores de la época. En segundo lugar, el motor de combustión, por supuesto una de las grandes innovaciones de principios del siglo XX. Encontramos, por supuesto, artillar todo esto mediante un cañón. Y por último, añadirle planchas de blindajes como las que ya empleaban las armadas, las marinas de su tiempo, para proteger a sus buques de guerra. Combinando todos estos elementos vamos a tener por primera vez al tanque, y este es el que nos va a permitir una serie de habilidades y capacidades que previamente no teníamos. El tanque nace para ser una máquina capaz de poder forzar una brecha en el frente enemigo para a continuación penetrar a través de ella. Pensemos que desde 1914 las potencias habían sido capaces de acumular tal cantidad de fuerzas que se había vuelto imposible avanzar y maniobrar en la retaguardia enemiga. En resumen, la defensa había ganado una ventaja definitiva sobre el ataque. El tanque vino a reequilibrar la balanza. Esta necesidad, la de poder abrir brecha en el frente enemigo, persiste, igual que lo hace la posibilidad de que algún día la OTAN se enfrente a Rusia, Rusia se enfrente a China o China se enfrente a India. Y cabe decir que no solo estamos hablando de un frente perfectamente definido, de un frente físico, sino que también son importantes para poder penetrar una suerte de zona área defensiva mucho más extensa y maniobrar tras ella. En definitiva, la necesidad de abrir brecha mediante tanques se ha vuelto a demostrar tanto durante la guerra de Ucrania de 2014 como en la guerra del Nagorno-Karabaj de hace unos meses. Pero esta no es la única manera de usar al tanque. Igual que el tanque puede servir para el ataque a gran escala, también puede servir para la defensa a gran escala. Quizás aquí conviene mencionar al general von Manstein, que fue uno de los padres de la defensa móvil alemana en la Segunda Guerra Mundial, que va a dar lugar a una nueva forma de defenderse empleando las fuerzas móviles. En este caso, pues lo que se plantea básicamente es permitir que el enemigo avance en cierta medida, pero emplear una mayor flexibilidad y una mayor habilidad táctica de tus formaciones acorazadas para realizar contraataques puntuales en determinadas zonas que acaben por destruir esa penetración que puede haber conseguido el enemigo. Esta forma de defensa se caracteriza por lo que se conoce como las batallas de encuentro, batallas en las que dos fuerzas, sin haber tenido mucho tiempo para planificar, se encuentran la una con la otra y se tienen que desplegar rápidamente, y de esa manera pues se determina el combate. Esta es otra función muy importante de las fuerzas acorazadas. Ahora bien, el tanque no solo ha sido útil en las grandes guerras, sino que también ha sido necesario en conflictos menores, en operaciones contra grupos irregulares o en batallas urbanas contra fuerzas insurgentes. Desde Stalingrado hasta la batalla de Hue, pasando por Mosul, o desde la lucha de Turquía contra el PKK, de Egipto contra la insurgencia del Sinaí o el conflicto civil en Yemen, los tanques han sido utilizados como cañones móviles. En este tipo de conflictos no son medios para ser usados en masa, sino que son piezas fundamentales para apoyar el trabajo
de la infantería en sectores concretos. Esta es la otra gran misión del tanque, proporcionar fuego de apoyo y protección en el marco de pequeñas acciones y escaramuzas, donde este gigante de acero otorga una ventaja fundamental a quienes lo poseen. Pero ¿qué hay de la lucha contra el tanque? ¿Es cierto que un pequeño cohete antitanque de $75 puede dejar fuera de combate a un coloso de 60 toneladas? Toca hablar de armamento antitanque. En materia de lucha antitanque se produce un gran avance, la carga hueca. Que la carga hueca al principio y todo esto de Monroe ya se había investigado a finales del siglo XIX, pero aquí se va a empezar a implementar. Entonces el explosivo es al ser humano o a los edificios, lo que la carga hueca es al blindaje, ¿no? El uno está diseñado para realizar un daño expansivo, mientras que la carga hueca está diseñada para hacer una especie de chorro, vamos a decirlo así, muy caliente que atraviesa los blindajes. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, pues que hasta entonces yo para conseguir penetrar un blindaje tenía que hacer lo que se había hecho con las flechas desde la antigüedad. Un virote, una proyectil lo más puntiagudo de un material más duro posible y lanzado a mucha velocidad. ¿Cuál era el problema? Que para lanzar a velocidad necesitaba un cañón y eso es muy aparatoso. ¿Qué pasa? Que cuando se consigue aplicar de manera eficaz la carga hueca a las municiones militares, vamos a conseguir que en una pequeña carga, sin necesidad de un gran cañón que lance a toda velocidad, tengamos una posibilidad razonable de penetrar algo. Que por cierto, en cuanto a la capacidad real de penetración de la carga hueca, de las bazucas y este tipo de cosas, me remito a lo que expliqué en el vídeo del RPG-7, que creo que ahí se cuenta bastante de este tema. Habitualmente se habla del precio, cuánto cuesta una bazuca o una mina. Desde luego una millonésima parte de un tanque, así que ¿para qué construir un vehículo tan caro que es fácilmente puesto fuera de combate? La respuesta es sencilla. Una bazuca no permite romper el frente enemigo, ni te otorga una herramienta que marque la diferencia con una guerrilla, que también cuenta con este tipo de armas. El tanque sirve para el ataque y la defensa, la bazuca o la mina no. Renunciar al tanque es renunciar a la posibilidad, a la baza estratégica de atacar. Ya no vas a ganar una guerra, solo vas a no perderla, solo vas a defenderte. A ello hay que sumar que el que ataca suele ser el más rico, el que puede costearse los medios ofensivos, que siempre son más caros que sus equivalentes defensivos. Por ejemplo, el tanque, el buque o el dron siempre serán más caros que el misil antitanque, que el misil antibuque o que las ondas de un inhibidor de frecuencia. Pero sin ellos no hay ataque, y sin posibilidad de atacar se pierde una muy importante baza política y negociadora. Es el fin del tanque, esto se ha dicho muchas veces, porque parecen tan aparatosos, ¿no? Y pensar que les puedes dejar fuera de combate con una cosa tan pequeña como una bazuca, dices, esto merece la pena, ¿no? Y de hecho en la guerra del Yom Kippur, cuando se empleó la primera generación de misiles antitanque que ya podían disparar a más de 2 kilómetros de distancia, pues parecía como que el tanque no había sido eficaz. Y eso sumémosle la propaganda que hubo sobre estos misiles, los Stagger concretamente, en aquella guerra, usados por los egipcios con cierta eficacia contra los israelíes. Sin embargo, las estadísticas de la CIA sobre esa guerra establecen que el 90% de los tanques israelíes fue destruido por tanques árabes, por otros tanques. En el caso árabe, el 70% de sus tanques fue destruido por tanques israelíes. Es decir, que solo el 30% de los tanques árabes se perdieron debido a ataques aéreos, debido a minas, bazucas o misiles antitanque hebreos. El misil antitanque tiene un problema, y es que por delante del avance de los tanques viene un rodillo de artillería. Entonces, claro, tú no puedes llenarlo todo de posiciones de misiles, porque tú la posición del misil la tienes que poner en un lugar, en una posición que él no me vea muy bien a mí, pero yo a él sí, ¿no? Entonces, este tipo de posiciones son limitadas y el enemigo te las bombardea, entonces tienes que elegirlas muy bien. Si llenas todo de misiles, si en 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros, que es donde me va a atacar una masa acorazada, ¿cuántas posiciones de verdad va a haber de ese tipo? Un número reducido. Y si decido llenarlo todo de posiciones de misiles, corro el riesgo de que acaben con ellas la artillería. Entonces, claro, tengo un problema, y es que no puedo concentrar muchísimos misiles en cada kilómetro de frente. Entonces tendría que establecer una defensa con mucha profundidad, y esto no siempre es posible. Posteriormente han ido apareciendo ATGMs, esto es, misiles antitanque capaces de ser lanzados sin necesidad de contacto visual directo con el objetivo. Así sucede con el Spike o el HJ-12 chino. Estos sí pueden ser usados de manera concentrada, pero todos ellos se caracterizan por ser armas muy caras que difícilmente se podrán concentrar en pequeños segmentos. Por último, los ATGM nuevamente sufren el mismo problema que la bazuca o la mina. No sirven para lanzar una ofensiva.
Pero ¿qué hay de la aviación? ¿Y qué hay de los helicópteros de combate? ¿Son el fin para el tanque? Desde la Segunda Guerra Mundial la aviación es bastante importante en conflictos de alta intensidad, sino casi determinante. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el Afrika Korps en el norte de África, fijaos que estamos hablando de 1942, ya tuvo unas bajas muy serias provocadas por la aviación. Y en la batalla de Normandía de 1944, yo diría que si no fue fundamental, prácticamente, ¿no? Yo creo que si esto ya sucedía en la Segunda Guerra Mundial, pues está claro que hoy día sucede con más motivo aún debido a la precisión de estos sistemas. Ahora bien, desde la Segunda Guerra Mundial el tanque sigue aquí, el tanque sigue siendo necesario, por mucho que siga siendo vulnerable. Entonces pensar que por el mero hecho de dominar los cielos o de que un avión pueda ser muy eficaz contra un tanque, asumir que el tanque está obsoleto, creo que es erróneo, ¿no? El papel del tanque no es enfrentarse al avión, ni sobrevivir en principio al avión, digámoslo así, ¿no? El papel del tanque está en que cuando tú ya dominas el aire puedas atacar con mayor comodidad, o en todo caso que si nadie domina en el aire tú puedas lanzar tu ofensiva por tierra. El helicóptero, por su parte, es extremadamente caro y difícil de mantener. Es vulnerable a las defensas de corta distancia y su capacidad ofensiva solo sirve para apoyar campañas aéreas o terrestres, pero no para liderar las campañas terrestres o aéreas. Recordemos que por su propia naturaleza, los helicópteros son más caros que los aviones, aunque cubran distancias y tengan capacidades de carga muy inferiores. Asimismo, su velocidad, su enorme firma radar y su altura de vuelo les hacen muy vulnerables, como ya expliqué en el vídeo sobre la artillería antiaérea. Esto no significa que el helicóptero de ataque sea inútil, pero desde luego tiene grandes carencias y no puede considerarse el medio definitivo para acabar con el tanque. Ahora bien, ¿qué hay de las municiones merodeadoras, esos pequeños drones explosivos tan baratos? Las municiones merodeadoras básicamente son drones baratos de todo tipo que permiten convertirse en drones kamikaze. ¿Cuál es el problema? Pues que estos drones, además de ser muy baratos, ¿no?, que en principio podríamos decir pues la bazooka o el misil antitanque en comparación con el tanque también lo es, tienen una capacidad, una movilidad amplísima, y a eso hay que añadirle que tienen capacidad para coordinarse en grupos, o si no la tienen aún la van a tener dentro de muy poco. Entonces, claro, aquí ya hay un cambio más relevante. Hay un hecho cierto, y es que en algún momento necesitas avanzar por tierra. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que un enemigo hábil es perfectamente capaz de sobrevivir a una campaña aérea y a los bombardeos de la artillería. Es decir, que al final hay un momento en el que se debe empezar el combate en tierra. Cuando llega este momento, todos los apoyos son necesarios, pero el tanque provee de una de las mejores herramientas, sino que se lo digan a los azeríes, cuyos T-90 han encabezado la ofensiva terrestre solo por detrás de las fuerzas especiales, y ello pese a contar con todos esos drones. Pero si todo lo que estoy diciendo es cierto, entonces ¿por qué los marines de Estados Unidos o el Reino Unido van a deshacerse de sus tanques? Pues ahora os lo voy a contar. Entonces, ¿va el Reino Unido a deshacerse de todos sus tanques, el país que inventó el tanque? Bueno, pues no. En todo caso, sí que es cierto que va a haber un importante recorte de su flota de tanques y de otros tipos de blindados. Pero lo cierto es que el Reino Unido está en un momento muy importante porque los presupuestos de defensa son bajos, hay que hacer fuertes inversiones en tecnologías disruptivas y esto ha provocado que al final haya que elegir. Entonces, sí que es muy probable que el Reino Unido haga ese gran recorte, pero no van a deshacerse de sus tanques. Pensad que hasta hace no mucho, pues esos tanques han sido muy eficaces en localidades como Basora, en Irak. Entonces, los ingleses, por su experiencia en los últimos años, sus despliegues en lugares como Oman para realizar ejercicios conjuntos y por otra serie de cuestiones, difícilmente van a deshacerse de sus tanques. En cuanto a los marines de Estados Unidos, que tenían varios batallones, 6 u 8, no recuerdo ahora exactamente la cifra, esto de deshacerse de los tanques, que ya se está haciendo, dentro de muy poco no les va a quedar ni un tanque en activo, se debe a un poco al mismo motivo que los británicos, es decir, los marines tienen que priorizar y han decidido priorizar un enfrentamiento con China. Ese enfrentamiento se produciría en el Pacífico, en una zona con mucha isla, donde el tanque sería una cosa pues poco útil, ¿no? Entonces han priorizado otras cosas. No obstante, los marines sí que prevén poder necesitar tanques, pero esperan que sea el ejército de tierra de Estados Unidos, que sí los va a mantener, lógicamente, el que se los provea. Por tanto, bueno, se han deshecho de ellos sí, pero esperan contar con ellos gracias al ejército de tierra de Estados Unidos en caso de que sea necesario.
Sin embargo, sí creo que es posible que el tanque haya entrado en una fase de decadencia definitiva, al menos el tanque tripulado. Me explico. En la actualidad, solicitar apoyo aéreo o artillero e incluso de tus propios drones obliga a elevar una compleja petición en la cadena de mando. Dicha petición viaja hasta un enorme centro de coordinación llamado puesto de mando o cuartel general, y desde ahí se examina la solicitud, se ajusta y se habla con el oficial deseado. Por ejemplo, si yo quiero apoyo aéreo de un Eurofighter, tendré que contar con un controlador aéreo táctico en mi unidad. Pero el JTAC, como se le conoce, es personal muy escaso que solo estará disponible para algunas fuerzas y necesita tiempo para lograr que su solicitud sea aceptada y para coordinarse con el cazabombardero. En definitiva, necesita demasiado tiempo. Claro, entonces aquí la cosa es pensar que si se consiguen crear unas redes para proporcionar apoyo mucho más rápidas y en especial coordinar drones, artillería, todo esto de una manera bastante rápida, efectiva y sencilla, eso sí que podría suponer que elementos como el tanque estén tan expuestos que quizás no merezca la pena aceptar este tipo de tácticas del asalto acorazado. Primero porque te expones a sufrir muchísimas bajas y segundo porque quizás es que ya con toda esa cantidad de sensores interconectados, el papel del asalto, digamos, del enfrentamiento directo, del enfrentamiento a corta distancia, pase a ser tan pequeño que no merezca la pena tener tanques, básicamente. El caso es que ante las viejas formas de coordinación, el tanque proveía a las fuerzas en tierra un medio potente e inmediato con el que hacer el duro trabajo del combate a corta distancia sin necesidad de depender de apoyos aéreos o artilleros. Pero si el grado de coordinación con esos apoyos aumenta mucho, es decir, se puede pedir mucho más rápido, es posible que no merezca la pena contar con un elevado número de tanques. En este tipo de conflicto habría un número reducido de fuerzas dotadas de infantería, algunos blindados, pero sobre todo numerosos robots terrestres y municiones merodeadoras plenamente disponibles. Así, los blindados tripulados se convertirían en pequeños centros de mando móviles encargados de coordinar a drones y robots terrestres, que serán los verdaderos encargados de ir en vanguardia y sostener el grueso del combate directo, aunque puede haber determinadas misiones que por su complejidad sean derivadas a los tanques tripulados. Cuando asumo un conflicto terrestre con otra potencia que tiene una línea defensiva, un ejército serio, sí que yo haría una puntualización. Sí que es posible el avance mediante el empleo de tanques, de blindados, sufriendo notables bajas, incluso para una potencia occidental. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que en conflictos de baja intensidad tipo Afganistán, Irak, las potencias occidentales no están dispuestas a asumir grandes bajas, cuando se da un conflicto serio, de verdad, con otra potencia, con otro país, los países occidentales históricamente sí han demostrado estar dispuestos a sufrir bajas, ¿no? Y si no, veamos el caso de Malvinas. Entonces, Azerbaiyán ha perdido 5.000 personas durante sus asaltos contra Armenia, pese a la superioridad en drones, o sea que ya vemos que la ofensiva sigue siendo cara, que perderás blindados, pero que también es cierto que en realidad, si lo piensas desde el punto de vista económico y humano, no es una pérdida desde el punto de vista real crítica. ¿Que políticamente se puede usar y tenga valor? Puede ser. Pero en el marco de un conflicto de este tipo quizás no es tan importante o el Estado y la población están dispuestos a asumir unas bajas mayores de los que quizás estamos acostumbrados a pensar. Todo esto por no hablar de que un tanque pesa 60 toneladas, necesita 1.200 litros de combustible, piezas de repuesto, puentes especiales y sobre todo lleva a 3 o 4 personas dentro, es decir, a 3 o 4 bajas potenciales con un gran coste político. En cambio, en un ejército a base de robots y drones coordinados desde un número escaso de blindados, las bajas serían menores y la huella logística también lo sería. Al fin y al cabo, ¿cuántas municiones merodeadoras podemos transportar y utilizar por el peso de un solo tanque de 60 toneladas? Bueno, todo esto nos conduce a 3 posibles futuros para el tanque, todos ellos muy interrelacionados, por supuesto. Una de las posibilidades es que el tanque quede relegado a una especie de cosa secundaria para misiones concretas. En este caso hablaríamos de una especie de tanque pesado, especialmente importante para el combate urbano, ¿no? Que eso es un poco lo que está haciendo el Reino Unido, es decir, van a tener una flota de tanques muy pequeña, han experimentado mucho con un Challenger 2 que se llamaba el Street Fighter, ¿no? Entonces la idea es esa, es decir,
el 90% de las misiones las puedo hacer con muchas otras herramientas más eficaces. Pero hay una serie de situaciones de combate directo, de asalto urbano, en las que igual necesito una cosa muy blindada, muy pesada, que no necesite apoyo para mover una barricada, que un dron pequeñito no la puede superar, pero este tipo de tanque sí, que tenga un cañón capaz de reventar cualquier tipo de búnker, cualquier tipo de fortificación. La idea sería un poco la del antiguo tanque pesado, una cosa no encargada de avanzar en la retaguardia enemigo, sino encargada de apoyar en el momento de la ruptura, de proporcionar un fuego de apoyo muy pesado capaz de destruir las potentes defensas que pueda tener el enemigo. En este caso estaríamos hablando de tanques de cierto peso, pero sobre todo con mucha tecnología dentro. No serían tanques pocos, pero muy bien mantenidos, por así decirlo. Otra opción es que, como el tanque tendría un papel secundario pero a la vez seguiría siendo necesario, se diseñarían plataformas relativamente económicas que harían uso de cañones y blindajes más delgados, compensados por modernas tecnologías de protección y coordinación. Estos tipos de tanques se asemejarían al tanque ligero, que es más barato y que contaría con una mayor movilidad estratégica debido a su bajo peso. Es decir, que podríamos meterlo en un avión más pequeño y enviarlo a mayor distancia. El tanque también podría acabar fusionándose con la artillería. Esta es la tercera opción. En este concepto, que recordaría el de los antiguos cañones de asalto, y a blindados como el Wodzika. El Wodzika es usado normalmente como una especie de pieza de artillería autopropulsada, pero en ocasiones también es utilizado para proporcionar fuego de apoyo directo. Sus características incluirían un elevado grado de protección combinado con un cañón capaz de disparar a larga distancia en modo indirecto. De esta manera se obtendría un vehículo polivalente que permitiría hacer economías de escala, ser más económico precisamente porque podemos utilizarlo en varias misiones. De esta manera nacería el tanque artillería, por así decirlo. Sin embargo, los tanques aún tienen cosas a su favor. Primero, las dinámicas burocráticas. Los ejércitos al final tienen grupos de interés, como en todo, y esos grupos de interés pues son oficiales que se han criado con los tanques, que les gustan los tanques, que creen que siguen siendo útiles y que, bueno, pues van a ser conservadores en ese sentido. Y esto es normal y va a suceder en todos los ejércitos. Por tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos actualmente una solución clara para el tema de atravesar el territorio dominado por el enemigo a gran velocidad con los medios terrestres. Y esto es importante, ¿no? Pensemos en la guerra del Yom Kippur, como la defensa aérea, en este caso empleada por los egipcios, es destruida gracias a una ofensiva terrestre israelí que consigue atravesar el canal de Suez y destruir todas esas posiciones de los SAM de origen soviético, ¿no? O en el caso de Libia, ¿no? Los drones turcos, por mucho que apoyaron, no consiguieron avanzar hasta que se produjo la ofensiva por tierra que desbancó a los de Haftar y que destruyó y hizo vulnerables a los sistemas rusos Pantsir. Entonces, la ofensiva terrestre por sí sola, en situaciones de equidad en el aire, sigue siendo importante. ¿Y cómo solucionamos este problema? No hay doctrina, no hay nada, no hay manera de avanzar 100 kilómetros en 1 o 2 días sin el tanque, o por lo menos no está concebido. Entonces, ahí hay un punto muy relevante, yo creo. Este va a ser el gran reto. Tercero, la inteligencia artificial no está tan avanzada en cuestiones terrestres, es así, y va a tardar aún mucho en llegar. Sí que parece que va a haber tanques que controlen lo que se conocen como Loyal Wingman, es decir, básicamente tanques que controlan a otros tanques robots más pequeños, que es como si fueran pues unidades de tu escuadrón que te siguen a ti, vamos a decirlo así. El tanque encima es que ya está fabricado, ya hay millones, y tienes a los rusos que tienen un montón de T-72 que están ahí, que están bien, que ofrecen y te permiten cumplir con lo que tú deseas. Entonces, ¿hasta qué punto te viene bien invertir o arriesgarte a fabricar una especie de tanque pesado para misiones nicho, o a fabricar una especie de tanque ligero supuestamente más barato y con mayor capacidad de transporte estratégico? Igual es que eso no te interesa, y al final sí sería algo mejor, pero igual me interesa tener los T-72, los M1 Abrams, los Leopard 2, modernizarles algunas cosas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que sea el fin del tanque, pero sí que creo que empezamos a asistir al ocaso del tanque como principal elemento de la ofensiva en tierra, en la mayor parte de los terrenos, ¿no? Entonces yo pienso que vamos a tender a lo otro, a convertirse en un arma más de nicho para cosas específicas, pero va a seguir estando ahí. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Os voy a recomendar este artículo sobre la política exterior que está manteniendo Portugal, que es alucinante. Esto tenéis que verlo, es tema muy interesante que nos ha escrito Mario Gómez, un académico bastante reputado, y que, bueno, os lo dejo abajo.
echadle un buen vistazo porque os interesa. Estoy seguro de que os va a resultar realmente, a mí me lo ha parecido un artículo excepcional de un tema del que no has oído hablar prácticamente. El anterior vídeo me lo desmonetizaron, a ver qué pasa, por Dios. Esperemos que no, pero bueno, ya veremos. Así que yo siempre lo digo, insisto en ello. En Patreon os dejo vídeos del antiguo canal, una serie sobre lo que sucedió en la batalla de Mosul, una serie que cubre todos los días, digamos, o todas las grandes fases de la batalla de Mosul. Así que si queréis apoyar al canal, beneficiaros de algunas de estas pequeñas ventajas, pues os dejo Patreon y PayPal en enlaces abajo. También deciros que estoy intentando organizar un pequeño grupo para echar alguna partida al simulador de guerra acorazada Steel Beasts, así que os dejo abajo mi correo para todos los interesados en participar. Y de nuevo, ya digo, os dejo PayPal, Patreon, os dejo ese artículo tan interesante. Y señores, espero vuestras ideas, vuestros pensamientos abajo en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta otra. Between perdition and the deep blue sea. Yes, the sky pilot said it.